bueno que sigue con nosotros, ya se lo habíamos anunciado. Está con nosotros aquí en el estudio el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y su candidato, el empresario Armando Guadiana. Bienvenidos y buenos días. Jennifer, Mariana, muy buenos días. Sí, aquí estamos acompañando a Armando, nuestro precandidato. Tenemos que decir las cosas así. Muy cuidadosos. Sí, como son, porque si no nos pueden acusar de actos anticipados de campaña. Bueno, hace algunos días dio una declaración, lo invitamos a escucharla. Si es cierto de que Duarte me dio dinero, yo renuncio a la política, me retiro. Pero si no es cierto, tú te vas de la gubernatura de Veracruz. ¿Qué contestó anoche? De que sí, los de Morena recibían recursos, se fue por las ramas, no pudo. Claro que no va a renunciar, porque es un cínico corrupto. Nada más le digo desde Miahuatlán que ya le falta poco. Nada más faltan 17 meses para que se lleve a cabo un verdadero cambio. No es mi fuerte la venganza, porque lo que buscamos es la justicia, pero sí le puedo decir a Yunes Linares y a otros corruptos que no van a tener cabida en el próximo gobierno democrático de México. Se van a ir a retiro. A ver, ayúdenme a corear a dónde es que se va a ir Yunes. ¡Fuera! 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 Luego de estas declaraciones, presidente de Morena, pues va a renunciar si logran vincularlo a Javier Duarte. Claro que sí, pero eso no va a suceder, porque ni siquiera conozco a Duarte ni a la otra persona. Creo que es un secretario que tenía a Duarte en trabajo. Nunca lo he visto, no lo conozco. Lo que pasa es que Yunes, que es muy corrupto, se molestó porque fui a Veracruz a una gira y denuncié que está ahora impulsando a uno de sus hijos para ser candidato a presidente municipal del puerto de Veracruz. Algo solo visto por estas tierras, en donde impera el nepotismo. Yunes tiene dos hijos, uno de presidente municipal en Boca del Río y otro de senador. Y ahora el que es senador está pidiendo licencia para ser candidato del PAN a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. El gobernador, ¿no?, nombra, ¿no?, impone A sus propios hijos. A sus hijos. Realmente es esto un descaro, aunque ustedes aquí en Coahuila pues también padecieron de nepotismo, ¿no? Un hermano le entregó al otro hermano la gubernatura. Entonces no le gustó a Yunes. Es muy interesante porque no lo sabe la gente. En Veracruz, en México o a nivel nacional menos, pero no saben que un hijo es presidente municipal de Boca del Río y el otro quiere ser presidente municipal en Veracruz. No lo saben los veracruzanos. De cada 10 veracruzanos deben saber esto 1, 9 no. El 90% no sabe, porque estos gobernadores tienen la mala maña de controlar mucho los medios de información. Y hablando de los medios de información, ¿qué importancia tienen hoy en día en la democracia? Son fundamentales. Lo comentábamos hace un momento con Marco. Si los medios informan con objetividad, con profesionalismo, si están distantes
del poder, esté quien esté en el poder, y cercanos al pueblo, ayudan mucho para que se pueda establecer la democracia. Si los medios están al servicio de la cúpula del poder, pues entonces impiden que haya democracia, que exista realmente un gobierno del pueblo y para el pueblo, que eso es la democracia. Aquí en Coahuila estamos recorriendo municipios del estado de Coahuila en apoyo de nuestro precandidato. Estamos contentísimos, tenemos un precandidato de primer orden, una gente con las 3C que se requieren para estos menesteres: cabeza, corazón y carácter. Estamos muy contentos con Armando. Creo que los ciudadanos de Coahuila tienen una oportunidad extraordinaria para que se dé un cambio verdadero en Coahuila. Yo creo que a estas alturas ya los ciudadanos de Coahuila saben que el PRI y el PAN son lo mismo. Si no, pues yo lo estoy ahora haciendo notar. Esa es mi misión aquí en Coahuila, porque hay muchos todavía que piensan que son distintos, el PRI y el PAN. Y ahora que el PRI va en picada, que la gente dice: estoy harta del PRI, estoy harta de los Moreira, piensan que votando por el PAN van a cambiar las cosas. Y no, es lo mismo. Ayer que estuvimos en La Laguna, me estaban haciendo una entrevista así como la de ahora con ustedes, y me decían, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ofrece Morena que sea distinto al PRI y al PAN? Y les decía que ya nosotros gobernamos en la Ciudad de México y que no hubo corrupción, que actuamos con austeridad, que hubo Estado de Derecho, es decir, el jefe de gobierno, que es el equivalente al gobernador, no impuso al presidente del Tribunal Superior de Justicia, como es la costumbre. Todos los gobernadores nombran a quien va a estar de presidente del Tribunal Superior de Justicia en los estados, entregan placas de taxi, licencias de taxi, entregan antes de irse, esa es la mala costumbre, licencias para notarías. Y al término de la entrevista ayer me dijeron que yo no lo sabía, si no lo digo, pero pues nunca es tarde, que Anaya, el candidato del PAN, después de ser presidente municipal del PAN en Torreón, recibió una notaría del gobernador del PRI de Coahuila. O sea, es una mezcolanza, son lo mismo. Ayer también comentaba, y eso no lo saben muchos aquí en Coahuila, porque ustedes se informan, pero muchísimas gracias. No todos no saben los ciudadanos de Coahuila que Humberto Moreira fue exonerado, pero lo exoneró, que eso es lo interesante, Felipe Calderón. O sea, lo acusan los panistas, ¿no?, de lavado de dinero y de otros delitos. Y unos días antes de que termine la presidencia o el periodo presidencial de Felipe Calderón, él ordena a la entonces procuradora Marisela Morales que le extienda un oficio a Humberto Moreira exonerándolo de todos los delitos. Entonces, cuando lo detienen luego en España, pues lo que muestra es eso. ¿Cómo me van a estar acusando ustedes si yo ya fui exonerado por Felipe Calderón, por el PAN, por un acuerdo popular? Entonces, ¿qué dicen ahora, ¿no?,
los panistas, que son muy mentirosos e hipócritas. Dicen que si ellos ganan en Coahuila, van a meter a la cárcel a los Moreira. Pues no puede ser cierto eso, ¿no? Porque ellos mismos fueron los que lo exoneraron. Y si no es cierto lo que estoy diciendo, pues yo creo que hoy mismo van a salir a aclarar, ¿no?, de que no es así. Pero tengo elementos de prueba para decir de que Calderón exoneró a Humberto Moreira. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Sí, vamos en su momento, ya viene la campaña, se va a dar a conocer esto que les estoy diciendo. El papelito. El papel para que, es importante, de esa manera, sí, la gente pues sepa sin ninguna duda de que son lo mismo y que la única opción, la alternativa, ¿sí?, de cambio real en Coahuila es la que representa Morena y el precandidato Armando Guadiana. Este mensaje lo han estado enviando en la gira que han tenido por Coahuila. Algo importante, ¿cómo darle poder al pueblo? Pues eso es lo que se requiere, que haya una auténtica democracia, que no ha habido, ni en Coahuila ni en el país. No ha habido democracia, porque la democracia, como comentábamos, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y eso no es así en los hechos, en la práctica. El gobierno está convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Se dedican a saquear, a robar, pero no representan al pueblo ni están velando por el bienestar del pueblo y por la prosperidad, en este caso, del Estado y de la nación. Ustedes tienen aquí en Coahuila la dicha enorme de que aquí, en este estado, nació el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Ese fue un hombre extraordinario porque él ha sido el único presidente en la historia de México que ha actuado de manera democrática. Es extraordinario. Me acaban de regalar ahora su libro, La Sucesión Presidencial, aquí, que lo valoro mucho, y tengo todas las cartas de Francisco I. Madero. Soy un seguidor de su política, y en las cartas, cuando él era presidente, se registra cómo le recomendaba a los gobernadores de entonces. Él era presidente y le mandaba decir a los gobernadores, cuando iba a haber una elección, le pido de favor que respete la voluntad del pueblo. Y es muy importante esto que usted toca, porque la gente ya está cansada de la corrupción, está cansada de lo mismo, y usted en sus discursos habla mucho de acabar con la corrupción. ¿Cómo? ¿Cómo se va a acabar la corrupción? Se va a terminar con la corrupción. Se va a acabar con la corrupción porque va a haber democracia, va a haber un gobierno del pueblo para el pueblo, y se va a gobernar con el ejemplo. De eso depende. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. O sea, cunde el mal ejemplo. Sí. Y los presidentes municipales también. Pero si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, y lo mismo los presidentes municipales. Si usted llegara a ser presidente, ¿tendría ojos en todos los estados para poder controlar esto de la corrupción, para poderle decir a los jefes de estado, por aquí no, hagan esto? Los ojos van a ser de los ciudadanos. La población. Porque vamos a hacer un acuerdo, todos los mexicanos. Eso es lo importante, que podamos acordar todos los mexicanos de que el principal problema del país es la corrupción, y que todos tenemos que ayudar
para erradicar ese mal. Es el gran acuerdo que yo estoy proponiendo. Y castigar a las personas. Acabar con la impunidad, que es gobernar con el ejemplo, que ayudemos todos a combatir la corrupción. Se van a crear comités ciudadanos para darle seguimiento a todo el proceso de contratación de obras, lo que tiene que ver con las compras, con los servicios que necesita el gobierno, que a veces los están prestando empresarios que están vinculados a los políticos corruptos, que son prestanombres, que terminar con todo eso y hacer algunos ajustes a la Constitución, a las leyes, pero sí se puede acabar con la corrupción. Por eso firmaron este pacto, ¿no? El fin de semana, y han llevado este mensaje a diferentes puntos de Coahuila. Han estado muy cerca de la gente, han escuchado esa molestia, esa necesidad de mejorar la situación por la que estamos atravesando. Hay un tema delicado. A nivel nacional se ha hablado de muchos programas para combatir la pobreza, pero ¿cómo ven a México después de estos programas que desafortunadamente no les hemos visto también un final y también un resultado favorable? Pues no han funcionado, les cambian nada más de nombre cada sexenio. Era solidaridad, luego oportunidades, creo que antes progresa, oportunidades, ahora prospera, pero sigue la pobreza porque son dádivas. O sea, ¿qué es lo que se requiere? Que haya crecimiento económico, que se impulse la producción en el campo, que haya empleos, que haya oportunidades de trabajo, que el salario sea justo. Aumente, porque ¿cuánto cree usted que debe? Salario? Pues debe de aumentar con urgencia el doble. 160 pesos. Sí, ya. Y hay zonas en donde debe de pagarse más porque es mucha la diferencia que hay, por ejemplo, con lo que gana un trabajador en Estados Unidos. Acabo de estar en Chicago porque estamos defendiendo a los paisanos migrantes ante la lanzada de Donald Trump y estaba yo viendo información. Un obrero en una maquiladora, en una ensambladora en Chicago gana 35 pesos la hora, $35 la hora. Sí. Que no se compara 35 con lo que dólares. gana uno aquí. Y aquí 700 pesos. El día. sí, y aquí 3.5, $3 con 50 centavos la hora. O sea, 10 veces menos que lo que gana un trabajador en Estados Unidos. Entonces, tenemos que acercarnos a eso. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se ha mantenido esta brecha, ¿sí? Enorme en la política salarial y hay que aminorar estas diferencias. Y bueno, hablando del salario mínimo, ¿cómo usted puede hacer que este aumente sin pegarle a los bolsillos, por ejemplo, a los patrones? Es que se tiene que llegar a un acuerdo, porque hay que reactivar el mercado interno y eso les conviene a ellos. Si hay salarios muy bajos, la gente no tiene capacidad de consumo. Entonces, no hay un mercado interno fuerte. Cuando no hay ingresos suficientes, la gente solo consume lo estrictamente necesario. Lo básico. Lo básico. ¿Sí? Cuando hay un poco de ingresos, no, entonces, además de lo básico, se puede consumir otro tipo de cosas. Y eso es lo que ayuda, ¿sí? Al productor, ¿sí? Y ayuda al fabricante y ayuda al comercio. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscar la forma de convencer a empresarios de que eso conviene y que el gobierno dé el ejemplo. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible. Esa es nuestra propuesta. Yo fui jefe de gobierno en la Ciudad
de México, les comento dos cosas. Una, que siempre los aumentos salariales en el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno, se dieron por encima de la inflación y se fue ganando poder adquisitivo, porque a veces los aumentos salariales se dan abajo de la inflación y hay pérdida del poder adquisitivo. En el caso del gobierno de la ciudad, los aumentos siempre fueron arriba de la inflación. Y lo otro que es interesante, que bajarle el sueldo a los políticos. se sepa, claro. Hay una coordinación, pues que se requiere coordinación entre sí, todos los niveles. Sí, con eso alcanza. Bajándole el sueldo a los políticos. Acabando con la corrupción y que ya no haya sueldos. Ayer, por ejemplo, Felipe Calderón sale con la noticia Así que está donando de que su sueldo. va a donar Pensión. su sueldo. Sí, nada más que es el sueldo. Ajá. Pero tiene a su servicio un número determinado de empleados del sector público, tiene militares, ¿sí? Claro. Recibe una pensión. ¿Cuánto Felipe debería ganar Calderón. un diputado, más o menos? Aproximadamente. Nada más termino con esto. 55 millones es la pensión de Felipe Calderón. Igual que la pensión de Salinas y de Fox y de Cedillo. 55 millones. Cuando dice que no va a recibir, que va a donar 200,000 pesos mensuales, Pues nada. va a seguir recibiendo alrededor de 50 millones de pensión al año. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, hoy sale en la prensa nacional lo que contesté ayer con pruebas de que se queda con canonjías, ¿sí? Y trata de engañar de que va a entregar su sueldo. Hay que bajarle el sueldo a los ministros de la Corte, que ganan 600,000 pesos mensuales. Demasiado. Y tienen vales de gasolina. Tienen todo. Todo. Tienen bonos. No se preocupan. Sí. Viven colmados de atenciones y de privilegios. Hay que bajarle el sueldo a los diputados, a los senadores, a la mitad. Sí. Con eso, cancelando las pensiones millonarias de los presidentes y que ya no haya lujos en el gobierno, hay que vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Eso que hizo Peña fue un abuso. ¿Qué haría con ese dinero? ¿Cómo lo utilizaría? Para el desarrollo social. Cuando fui jefe de gobierno, por eso hablo, porque tengo autoridad. Nosotros nos bajamos el sueldo cuando yo fui jefe de gobierno. ¿Cuánto se lo bajó? Casi a la mitad. En el escalafón del gobierno federal existe el director de área, luego el jefe de departamento, luego el director general, luego el subsecretario, luego el secretario y luego el presidente. Bueno, yo como jefe de gobierno ganaba como director de área. Poniendo el ejemplo, no a todos los Sí. que estaban arriba. Poniendo el ejemplo, pero hay otras cosas, por ejemplo, los altos funcionarios públicos tienen atención médica privada. Sí, Eso cuesta en el presupuesto nacional 5,000 millones de pesos. sí. Se hacen hasta cirugía plástica. No, pues hacen a costillas de del todo. erario. Entonces, Gracias. cuando yo fui jefe de Pero se gobierno, gastan en todo estos se señores. suspendió eso. No, nunca fui al extranjero, nunca compramos un vehículo nuevo para funcionarios y con ese ahorro se crearon los programas sociales. El de la pensión a los adultos Sí, mayores. importante. Nosotros lo creamos y Solo con ese ahorro se pudo realizar lo de las pensiones. Vamos a hacer rápidamente un corte comercial. Muy Hay interesante muchos la temas plática. todavía Sí. Exacto. Nada en más la mesa termino. Para hablar también de Vamos a Coahuila. regresar con Sí, usted. decirles nada más esto antes de irnos al corte. Ese es el mejor programa social del país, el de la pensión a los adultos mayores. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Regresamos con más de la entrevista.